Me llamo Lucía del Carmen Jiménez, tengo 79 años, y vivo sola en una modesta casita que heredé de mis padres, ubicada en una zona apacible de Morelos. Cada mañana el aire se impregna con el aroma del café tostado y la frescura de la ropa secándose al sol. Mis días transcurren con sencillez, cuido mis plantas, converso con las vecinas de vez en cuando y me siento en mi sillón de mimbre a contemplar el atardecer. No tengo televisión, ni uso teléfono celular, y hace años que no me aventuro más allá de la plaza del pueblo. A simple vista podría parecer una abuelita más, de esas que pasan desapercibidas, con el cabello recogido y la voz suave, casi imperceptible. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que detrás de las personas más silenciosas, a menudo se esconden las historias más complejas. Yo no soy la excepción. Durante muchos años me he tragado palabras que me han herido profundamente. He guardado la rabia, la culpa y la vergüenza en mi interior. El miedo, ese compañero silencioso, se ha instalado en mis huesos. Aunque nunca me mostré vulnerable ante los demás, aprendí a derramar lágrimas en soledad, conteniendo los sollozos, mordiéndome los labios. En mi niñez, en mi hogar, ciertos temas eran tabú. Existían sufrimientos tácitos, miradas cargadas de reproche que valían más que cualquier regaño. Así aprendí a guardar silencio, a obedecer, a evitar llamar la atención, como si mi mera existencia fuera una transgresión. No comparto esto buscando compasión ni anhelando venganza. Es el agobio del silencio el que me impulsa a hablar. Tras una vida de experiencias, llega un instante en que solo anhelo, antes de partir, exponer la verdad. Aunque sea tardío. No busco la admiración de nadie. Deseo que presten atención, que comprendan que detrás de cada abuela que se sienta en el umbral de su hogar, y detrás de cada mujer que frunce el ceño al ver a una joven con vestimenta reveladora, se esconden memorias que con frecuencia son sombrías, dolorosas, llenas de sufrimiento, y que no siempre fueron resultado de nuestras propias acciones. Tenía 13 años cuando mi mundo se transformó. A esa edad, las niñas de mi tiempo ya se dedicaban a lavar la ropa, preparar la comida y cuidar de sus hermanos. Yo era delgada, callada y obediente. Mi madre solía decir que era la más sumisa de sus hijas, una criatura buena que no causaba problemas, pero mi bondad no era innata sino producto del temor, ya que desde pequeña comprendí que la invisibilidad era la única vía para sobrevivir en una casa donde las puertas nunca se cerraban por completo, donde los hombres alzaban la voz y las mujeres permanecían en silencio. Era la casa donde crecí, pero una casa fría. Sus muros eran gruesos, de esos que vibran cuando alguien grita. En la casa donde crecí convivíamos numerosos miembros, mi madre, mis tíos, mis primos, mi abuela y varios hombres que se quedaban con nosotros, entrando y saliendo según las demandas de la familia. En ese lugar, ser una niña representaba un peligro latente, aunque en aquel momento no pudiera verbalizarlo ni comprenderlo plenamente. Mi cuerpo, sin embargo, registraba cada señal. Cada vez que un hombre me observaba con demasiada intensidad, una sensación de temor y vulnerabilidad me invadía, un encogimiento interno. Cada vez que una puerta se cerraba a mis espaldas, sentía una opresión en el pecho como si el aire me abandonara, y a pesar de ello, nadie mencionaba nada, nadie cuestionaba nada. El miedo parecía estar omnipresente, adherido a las paredes. Era como si todas las mujeres que habitábamos esa casa lo conocieran, pero ninguna se atreviera a romper el pacto silencioso que nos unía. Recuerdo vívidamente el día en que estrené mi primer vestido entallado, un regalo de mi tía Rosa, quien lo había traído de Cuernavaca, argumentando que mi belleza comenzaba a florecer. «Ya se está poniendo linda», exclamó Lucía, y todos rieron. Yo también me uní a la risa, aunque desconocía la razón. Me lo puse ese domingo para ir a misa, y fue entonces cuando percibí que las miradas, hasta entonces inocuas, habían cambiado de forma inquietante. Los miembros masculinos de mi familia, que antes me trataban como una niña, comenzaron a cambiar su forma de verme. Uno de mis primos, que solía solo jugar jalándome las trenzas, me dijo después de que yo cumplí 13 años, que ya parecía una mujer de verdad.
Esa frase con sus 13 años y un poco más me heló como si de repente se me hubiera negado el permiso de seguir siendo una niña. La gente suele pensar que los traumas aparecen de golpe, como una tormenta inesperada, pero no es así. A menudo lo más doloroso comienza de forma sutil, una palabra inapropiada, una mano que toca donde no debería, una mirada que se prolonga unos segundos y luego se convierte en costumbre, se normaliza, se vuelve parte de la rutina. Así fue mi infierno. No llegó con gritos ni con agresiones físicas. Llegó en el silencio de la noche, cuando todos dormían y yo temblaba bajo una sábana fina. Nadie escuchaba, nadie quería escuchar, y a pesar de ello, me tomó más de 60 años reunir el coraje para contarlo. Todavía hay noches en las que me despierto empapada en sudor, sintiendo que sigo atrapada en esa casa, encerrada, esperando que alguien entre sin permiso. A veces al mirarme en el espejo todavía veo a esa niña pequeña, con sus ojos grandes y la boca sellada por el miedo, y eso me causa un dolor profundo. Me duele recordar no haber alzado la voz, lamentando no haberme defendido. Me duele haber aceptado la culpa, habiendo creído por tanto tiempo que mi cuerpo era algo vergonzoso, como si fuera un castigo impuesto. Ahora los años han pasado, soy mayor, y mi cuerpo ya no reacciona como antes. En ocasiones la memoria me falla, pero en otras, los recuerdos regresan con tanta fuerza que me dejan sin aliento. Y cada vez que decido hablar de esto, una parte de mí se aterra, como si aún tuviera 13 años. Pero ya no soy esa niña asustada, el miedo que antes me dominaba ya no me paraliza, porque sé que si se guarda por tanto tiempo se convierte en una enfermedad mortal y yo no quiero que esa enfermedad me consuma. Por eso estoy aquí compartiendo mi historia, rompiendo un silencio que se me impuso incluso antes de que pudiera entender lo que sucedía. La historia que estoy a punto de relatar no es una fábula encantadora, no presenta figuras heroicas ni culminaciones dichosas. Sin embargo, es mi historia y considero que merece ser escuchada, porque tal vez, si alguien la oye, si alguna mujer que haya vivido experiencias similares la escucha en la privacidad de su hogar, mi relato no habrá sido en vano. Y si tú, quien me escuchas ahora, te has sentido alguna vez como yo me sentí, si alguna vez creíste que la culpa era tuya, que debías guardar silencio, que nadie te creería, permíteme asegurarte que no estás sola, que somos miles las que hemos pasado por esto, que el dolor puede ser transmitido de generación en generación, pero también puede ser erradicado, y que a veces, solo a veces, basta con que una persona rompa el silencio para que muchas más encuentren su voz. Recuerdo el patio de aquella casa como si aún lo estuviera recorriendo descalza, la tierra, seca y dura, se agrietaba en verano como antiguas heridas. En una esquina, un limonero que nunca dio frutos, pero que a pesar de ello cuidábamos como si algún día fuera a ofrecernos una recompensa. Ahí jugábamos los niños de la casa. Éramos niños, aún con la pureza que nos impedía comprender las prisas con las que los adultos a veces cerraban las puertas, o la artificialidad de algunas risas que se escapaban de la cocina. Nuestra casa, antigua y de techos altos, emanaba un olor persistente a cebolla frita, ropa húmeda y al perfume económico que mi tía usaba incluso para dormir. Éramos una gran familia, unida bajo el mismo techo, primos, tías, abuelos, medio hermanos y padrastros, cada uno recluido en su propio espacio, en su propio silencio. La mayoría de las mujeres con los hombros encorvados, los ojos fatigados y las bocas cerradas por la costumbre. Mi madre, que trabajaba sin descanso limpiando casas ajenas, se iba antes del amanecer y regresaba cuando la noche ya se había cerrado. A veces, la fatiga la doblegaba tanto que sin siquiera preguntarme cómo me había ido, se desplomaba en la hamaca del corredor, dormida y sin quitarse los zapatos, como si su cuerpo no pudiera soportar más. Y yo, en mi inocencia, no la juzgaba. Comprendía que mi madre se esforzaba incansablemente para cubrir los gastos esenciales, la alimentación diaria, los uniformes escolares y los costosos medicamentos de mi abuela, quien, postrada en cama, se movía con dificultad. Sin embargo, a veces al observarla dormir, con la boca ligeramente abierta y el ceño fruncido por la preocupación, sentía una necesidad irrefrenable de despertarla, de decirle: «Mamá, necesito que me veas».
Algo terrible me está sucediendo, algo que me atormenta y no sé cómo detenerlo. Nunca me atreví a hacerlo, pues entendía que mi madre ya soportaba una carga demasiado pesada. En esa casa aprendí a ser invisible, a evitar ser notada, a no causar molestias. Pero todo cambió un día cualquiera, un domingo como tantos, de esos en los que mi abuela, sin importar si estábamos enfermos, nos obligaba a asistir a misa. Tenía 13 años y sin pensarlo mucho, me puse una blusa blanca que me ajustaba un poco el pecho. Era una de esas prendas que mi prima me había dado porque ya no le servían, y que yo atesoraba, porque en mi casa nunca había ropa nueva. Me peiné con más esmero de lo habitual y me apliqué un poco de polvo facial, que encontré olvidado en un cajón del baño. No era simple vanidad, era la mezcla confusa de emociones de una niña que al comenzar a notar los cambios en su cuerpo reflejado en el espejo, no sabía si alegrarse o sentir miedo. Aquella mañana, mientras nos dirigíamos a la iglesia, sentí por primera vez que mi cuerpo ya no era completamente mío. Una vez dentro me senté en un banco trasero con mi abuela a mi lado y mi primo enfrente. Fue en ese momento, justo en medio de la oración del Padre Nuestro, cuando percibí la forma en que me observaba. No era una mirada común, sino una que se sentía pesada, lenta, de esas que se intuyen antes de ser vistas. Bajé la mirada, fingiendo no prestar atención, pero algo dentro de mí se agitó, y esa agitación marcó el comienzo de todo. A partir de ese día, mi primo mayor, quien me superaba por casi 8 años, comenzó a buscar pretextos para acercarse, ya fuera para ayudarme con la ropa, enseñarme a usar la radio o acompañarme a comprar tortillas. Al principio creí que se trataba de cariño, pero con el tiempo comprendí que era algo diferente. No comprendí la magnitud de lo sucedido hasta una tarde, cuando me llamó a su habitación con la excusa de arreglar una lámpara. Al entrar, cerró la puerta y echó el pestillo. Aquel día no ocurrió nada explícitamente grave, al menos eso me repetía una y otra vez para convencerme. Simplemente me observó fijamente demasiado cerca, y me dijo que estaba poniéndome rica, solicitando que guardara silencio. Abandoné la habitación temblando, sintiéndome contaminada, pero no revelé nada. La semana siguiente mi tío, un hombre que apenas me dirigía la palabra y que parecía ignorarme por completo, súbitamente comenzó a elogiar mis ojos, mi cabello, la forma en que caminaba. Una noche, al salir del baño envuelta en una toalla, me empujó hacia adentro, susurrando que ya no era una niña y que él podía enseñarme cosas. Escapé corriendo y me encerré con llave en mi cuarto, sollozando silenciosamente para no despertar a mi abuela. Al día siguiente fingí que nada había ocurrido. Aprendí a evitarlo, a no quedarme sola, a andar deprisa y a cerrar los ojos ante las miradas que me acechaban. Pero el problema persistía, la casa no ofrecía suficientes escondites para sentirme segura. Así que mi comportamiento cambió. Me volví aún más silenciosa, adelgacé, mi piel palideció. Dejé de usar ropa que marcara mi figura. Caminaba encorvada, procurando disimular el contorno de mi pecho. Por las noches, aun con calor, dormía con 2 pantalones y un suéter atado a la cintura, todo para ocultar esa belleza que me había causado tanto dolor. Pero fue inútil. Cuando alguien decide apropiarse de tu cuerpo, no importa cuánto lo intentes cubrir, siguen acosándote, invadiéndote y tú aprendes a desaparecer. Fue en ese instante cuando dejé de ser niña. No fue un día específico ni un suceso puntual, fue la acumulación de detalles, de miradas prolongadas, de palabras que cortaban la piel como navajas. Fue el día en que escuché a mi tía comentarle a otra mujer en la cocina: Lucía ya no es niña, mira cómo camina. Ella sabe lo que hace. La frase resonó en mí con una fuerza devastadora, mucho mayor que cualquier contacto físico indeseado. Me hizo comprender de manera dolorosa que otras mujeres también eran conscientes de la situación, pero permanecerían en silencio, y que la responsabilidad de lidiar con ello, de callar, de sobrevivir, recaería únicamente en mí. Desde aquel día, la imagen reflejada en el espejo se transformó en la de una traidora a mi propia esencia, a mi madre, a los recuerdos de mi infancia.
Sentía que de alguna manera había consentido, que tal vez la culpa residía en mi apariencia, en mi falta de gritos, en mi incapacidad para escapar. Ignoraba que lo que estaba experimentando era el resultado de un sistema perverso que se transmitía de generación en generación. El silencio que imperaba en tantas casas habitadas por mujeres no era producto del azar, sino la consecuencia de siglos de miedo. Y yo, al igual que mi madre, mi abuela, mis tías y quién sabe cuántas más, estaba atrapada en esa dinámica opresiva. Hoy, con el entendimiento que otorga el tiempo, comprendo que esa frase fue el verdadero detonante, el catalizador de todo. No fue una sola agresión, no fue una sola persona la culpable. Fue el ambiente generalizado, fue el silencio cómplice de todos. Fue la normalización de que una niña se convirtiera en objeto de deseo, sin que nadie alzara la voz para protegerla. Ese domingo, al salir a la calle confiada en mi apariencia, volví a casa con la inquebrantable sensación de que algo en mí se había transformado para siempre. A partir de ese momento, tras el cambio en las miradas, el mundo perdió su inocencia. No fue una transformación repentina ni estridente, sino algo que se extendió silenciosamente como el moho en las paredes húmedas, sutil, casi imperceptible, a menos que supieras en qué enfocarte. Al principio pensé que eran meras fantasías, exageraciones de una mente atemorizada, tal vez confundiendo las intenciones de los hombres de la casa. Sin embargo, con el tiempo comprendí que no, que la realidad superaba mis temores y que lo que sucedía no era producto de mi imaginación. Lo supe la primera vez que uno de ellos, mi primo mayor, entró en mi habitación sin golpear, sin mediar palabra, como si tuviera derecho a hacerlo, como si yo fuera un objeto a su entera disposición. Era el mismo primo que solía jalarme las trenzas y hacerme reír con sus torpes imitaciones. Ahora su mirada era distinta, penetrante, y su voz, antes firme, se había vuelto un susurro. Me decía que estaba creciendo a pasos agigantados. La primera vez que me permitió algo, lo hizo con palabras dulces, una sonrisa que no llegaba a los ojos y repitiendo que no era para tanto, que así aprendían las mujeres a vivir. Yo, petrificada, no emití sonido alguno, conteniendo la respiración, anhelando que aquello terminara pronto sin lágrimas ni lamentos. Y no fue la única vez. Después mi tío, el hermano de mi madre, que rara vez me dirigía la palabra, pero siempre me observaba a distancia, me sorprendió una noche al pedirme ayuda para guardar las compras en su cuarto. Jamás me había solicitado nada. Extrañada, lo seguí. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz tenue de una vela sobre la mesa. Su mano se posó en mi cintura, mientras, al pasar cerca de mí, comentó que ya parecía toda una señorita. El miedo me invadió, pero me mantuve en silencio. Al acercarse aún más, retrocedí instintivamente y él soltó una risita. «No te pongas nerviosa, niña», murmuró. Esa noche, presa del pánico, bloqueé la puerta de mi habitación con muebles pesados, apilando sillas y una caja de madera para asegurarla. Así comencé a dormir cada noche con una barrera improvisada contra lo desconocido. Pensaba que eso me protegería, pero la seguridad era ilusoria. A veces era un tío, hermano de mi padrastro, o un primo lejano que venía de visita, o incluso el inquilino al que le alquilábamos una pieza en el patio trasero. La casa se transformó en un constante peligro, un laberinto de puertas que se abrían sigilosamente en la madrugada y sombras que se movían furtivamente mientras todos dormían. Vivía en un estado de alerta perpetua, como un animal salvaje consciente de que cualquier error significaría la perdición. Un día, en un momento de desesperación, intenté hablar con mi madre. Fue un impulso, una noche en la que me sentía atrapada y no pude soportarlo más. Ella estaba en la cocina, removiendo frijoles en una olla, y yo me acerqué por detrás, con los ojos hinchados de tanto llorar. Con la voz temblorosa, le dije que algo raro estaba pasando, que los hombres de la casa me miraban de forma extraña, que sentía miedo. Con una lentitud que parecía calculada, ella giró la cabeza hacia mí. Sus ojos clavados en los míos durante lo que parecieron eternos segundos de silencio, escudriñaron mi alma. Después, sin romper el contacto visual, retomó su labor,
moviendo la cuchara con una calma inquietante. No pronunció palabra, no hizo pregunta alguna. Simplemente con los labios apretados en una línea tensa, susurró, su voz apenas audible: tú también estás creciendo, aprende a cuidarte. Aquella frase, corta y tajante, resonó en mi mente como una sentencia definitiva. Comprendí en ese instante que no encontraría consuelo ni protección en ella, que estaba abandonada a mi propia suerte. Más tarde, a través de los confidenciales relatos de una vecina, descubrí que mi madre había sufrido una experiencia similar en su juventud. Uno de sus tíos había abusado de ella durante años, un secreto familiar que se había ocultado y silenciado bajo el manto del bien común. Me sentí presa de una historia repetida, atrapada en un guión escrito con anticipación, en el cual yo, indefensa, era la nueva protagonista. Con el paso del tiempo, la situación se tornó más oscura. Ya no bastaban las miradas furtivas ni las insinuaciones veladas. Comenzaron las intrusiones nocturnas, las manos que osadamente se deslizaban bajo las sábanas, las pesadas respiraciones que me quemaban el oído. Cada paso que resonaba en el pasillo era un golpe en mi pecho, un instante de pánico. A menudo inventaba malestares para dormir junto a mi abuela, quien, sin conocer el origen de mi temor, me cobijaba con su cuerpo frágil y el aroma a cremas medicinales, un refugio. Pero no siempre era posible. En otras noches me encerraba en el baño por horas, simulando un dolor de estómago, solo para evitar subir a mi habitación. Allí, acurrucada, me abrazaba las rodillas y susurraba, casi inaudiblemente, canciones de cuna olvidadas, como si fueran una barrera protectora. El sueño se había convertido en un privilegio inalcanzable. La comida, antes un placer, ahora me provocaba náuseas. Me transformé en una sombra, pálida y distante. En la escuela, comentaban que estaba dispersa, que me costaba concentrarme, que parecía vivir en otro mundo. Desconocían que mi mente vagaba lejos, intentando escapar, intentando olvidar. Los domingos eran lo peor. La familia se reunía para almorzar, charlar de chismes, hablar de religión y de la importancia de la buena conducta. Con la boca seca y una sonrisa forzada, debía sentarme entre ellos, fingiendo que todo estaba bien, mientras me correspondía servir la mesa, llevar las tortillas y soportar los roces que parecían casuales y las bromas con doble sentido. Nadie se atrevía a decir nada, pero algunas mujeres, como mi tía Rosa, me observaban con lástima, o con una mirada que parecía resentimiento. Una vez la escuché murmurar a otra mujer que yo era una creída, que seguramente estaba provocando con mi apariencia de inocente. Fue entonces cuando comprendí que incluso entre las mujeres existían enemistades, que no todas eran aliadas y que algunas preferían culpar a la víctima en lugar de confrontar la podredumbre que nos rodeaba. A mis 14 años me había transformado en otra persona, cerrándome como una flor marchita, casi no hablaba, no reía y los espejos me resultaban odiosos. Me vestía con la ropa más desaliñada y holgada que encontraba, robada de bolsas viejas, intentando esconder lo que ya era imposible ocultar. Había días en que anhelaba no tener cuerpo, no tener rostro, no existir. Mi cuerpo se sentía como una prisión, una condena autoimpuesta, una fuente constante de culpa por existir. Creía que Dios me castigaba, tal vez por mi belleza, por crecer demasiado rápido, por no haber defendido mi inocencia con suficiente fuerza. Me sentía responsable de todo, de respirar, de ocupar un lugar, de no poder detener el sufrimiento que me invadía. Comencé a tener dificultades para moverme, para alimentarme, para descansar. Mi cuerpo en silencio manifestaba un dolor que mi voz no se atrevía a expresar. Sufría dolores de espalda, piernas y cabeza, mis periodos menstruales se prolongaban por semanas, como si el cuerpo intentara expulsar algo innombrable. Mi madre notó mi deterioro y, preocupada, me llevó a una curandera y luego a un médico del pueblo. Ambos descartaron cualquier enfermedad grave. Es nerviosa, es floja, es perezosa, diagnosticaron. Nadie se preocupó por indagar en las profundidades de mi sufrimiento. Nadie se preguntó si alguien abusaba de mí.
Era más sencillo etiquetarme como una adolescente problemática que enfrentar la podredumbre que se extendía dentro de las paredes de mi hogar. Una tarde, después de haber soportado otro de esos dolorosos sucesos, me refugié en el gallinero que estaba en el fondo del patio trasero. Me desplomé en el suelo, ocultando mi rostro con las manos, y rompí a llorar. Las lágrimas fluyeron sin cesar durante horas, hasta que sentí un ardor intenso en los ojos y un vacío desgarrador en mi interior. Fue entonces cuando, sumida en la desesperación, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que me lastimaran. Juré que encontraría una solución, que rompería ese ciclo de sufrimiento, aunque en ese momento ignoraba por completo cómo lograrlo. No tenía a dónde ir, ni nadie que me pudiera ofrecer ayuda. Sabía que nadie me creería y que nadie me daría un lugar seguro donde vivir. Solo tenía 13 años, una edad tan corta y sin embargo, ya sentía que la vida me la habían arrebatado. Esa fue la primera vez que la idea de desaparecer por completo, de dejarlo todo atrás, cruzó por mi mente. No se trataba de quitarme la vida, sino de marcharme, de escapar, de huir sin mirar atrás. Pasaba las tardes observando los trenes que pasaban cerca de las vías del barrio y me imaginaba a mí misma a bordo de uno de ellos, viajando a cualquier lugar donde nadie me conociera, donde nadie supiera mi nombre, donde pudiera volver a ser una niña o, incluso, nadie en absoluto. Pero nunca lo hice. Me faltaba coraje, me faltaba la fortaleza para llevarlo a cabo, me faltaban las alas para volar. Fue entonces cuando la oscuridad más profunda engulló mi existencia. Inició un descenso vertiginoso, una caída libre desde las alturas, el momento exacto en que comprendí que el mundo no era un lugar seguro para una niña como yo. Entendí que para sobrevivir, debía convertirme en una sombra, en algo imperceptible, o en una amenaza, o quizás en ambas a la vez. Durante años viví como si mi cuerpo habitara aquella casa, un fantasma atado a su presencia, mientras que mi mente escapaba a lugares lejanos, a rincones donde nadie pudiera alcanzarme. Perfeccioné el arte del silencio absoluto, de la mirada perdida en el vacío, de la obediencia ciega. Me levantaba cada día, preparaba la comida, lavaba la ropa, cumplía las órdenes de los adultos sin una sola queja, sin alzar la voz, sin dejar escapar la más mínima emoción. Pero por dentro era un torbellino de miedo, de rabia y, sobre todo, de una confusión abrumadora. No entendía por qué me sucedía aquello, ni qué había hecho para merecerlo. A veces, al ver a otras niñas del vecindario, caminando tomadas de la mano de sus madres, radiantes y preparadas para ir al mercado o a la escuela, un nudo doloroso se apretaba en mi pecho, robándome el aliento y ahogando cualquier esperanza. Yo carecía de lo que parecía ser una normalidad para los demás. Mi madre se mantenía distante, evitándome con una frialdad palpable. Mi abuela me observaba con una mirada llena de suspicacia, como si conociera secretos oscuros que se negaba a revelar. Las demás mujeres de la casa, en lugar de dirigirme la palabra, susurraban comentarios ininteligibles que, sin embargo, me hacían sentir ajena, impura. A veces la sensación de invisibilidad me consumía, y me imaginaba como un espectro, una presencia imperceptible para los demás. Solo los hombres me dirigían miradas, pero eran miradas cargadas de deseos inapropiados y me hacían sentir violentada. Fue en ese estado de constante alienación, de desconexión con mi entorno, cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Experimentaba dolores intermitentes, hemorragias inesperadas, mareos debilitantes y episodios de vómitos intensos. Mi cuerpo en su sufrimiento se expresaba a través de síntomas que mi voz, amordazada por el miedo, no podía articular. Un día la fragilidad de mi ser me venció, y me desmayé frente al fogón, con la olla de arroz hirviendo sobre la estufa, el olor a quemado impregnando toda la cocina. Mi madre irrumpió en la habitación, me arrojó agua fría a la cara y me arrastró hasta la cama con una brusquedad inhumana. No pronunció palabra alguna, solo salió a buscar a un médico del vecindario. Aún recuerdo su rostro, un hombre de baja estatura, con manos gélidas y una expresión que se transformó en seriedad al revisarme. Me pidió que nos quedáramos a solas y, a pesar de la inicial oposición de mi madre, ella finalmente abandonó la habitación.
Entonces él me hizo preguntas que me helaron la sangre, si alguien me había tocado, si alguien venía a verme por las noches, si me sentía segura en casa. Incapaz de articular palabra, me rompí a llorar. Lloré como no lo había hecho en años. Él me cubrió con la sábana y me aseguró que todo estaría bien, que hablaría con mi madre. Sin embargo, al salir de la habitación, fui testigo de una acalorada discusión. Él, con voz firme, hablaba. Ella, negando con la cabeza, insistía en la decencia de su hija, en la imposibilidad de que tales cosas ocurrieran en su hogar, acusándome de enfermiza. Sí, enfermiza por naturaleza, no por las insinuaciones de él. Recuerdo su mirada de lástima antes de marcharse. Me acarició el hombro y me instó a cuidarme. En ese instante supe que no volvería. Ese momento fue el punto de quiebre, no porque alguien me creyera o porque la situación cambiara, sino porque comprendí que nadie vendría a rescatarme y que, si quería vivir, tendría que hacerlo sola. Sentí la necesidad de reunir una fortaleza desconocida, una fuerza que no sabía cómo conseguir. Permanecí en la cama días enteros en un silencio sepulcral, analizando cada acción, cada expresión, cada palabra que me había conducido a ese estado. Rememoré recuerdos de mi infancia, escenas difusas que hasta entonces había evitado confrontar. El tío que me alzaba de manera inapropiada, el primo que me hacía cosquillas bajo la ropa, aquellos juegos que distaban de ser inocentes, lo que consideraba vagos recuerdos se transformaron de repente en imágenes claras, precisas y dolorosamente reales. Todo encajaba ahora. La violencia no era algo nuevo, sino algo que había crecido conmigo, y ahora finalmente la comprendía. Una noche mi abuela me llamó a su habitación. Rara vez conversábamos, pero esa vez me pidió que me sentara junto a ella. Me observó con sus ojos apagados y me confió algo que aún resonaba en mi interior. A veces hay que callar lo que se siente. Así es la vida para las mujeres. No esperes que nadie te defienda. Ellos no me lo hicieron a mí, y me aseguró que tampoco te lo harían a ti. Me lo dijo sin mostrar enfado ni pesar, casi como si fuera un consejo útil. Yo simplemente asentí, aunque por dentro sentí una profunda ruptura. Era incapaz de aceptar esa forma de pensar. No deseaba repetir el ciclo, no quería convertirme en ella, y sin embargo, me sentí atrapada en el mismo patrón. Esa noche lloré en silencio, prometiéndome a mí misma que algún día todo terminaría. Desconocía cuándo ni cómo, pero juré que lograría romperlo. Fue entonces cuando comencé a buscar vías de escape, no de forma física todavía, sino mentalmente. Me construí un mundo imaginario, un refugio al que me escapaba cada vez que alguien se acercaba demasiado, cada vez que sentía una mano que no debía estar allí, cada vez que el miedo me paralizaba. En ese mundo paralelo, yo era diferente, fuerte, libre, viviendo sola en una casa con un jardín repleto de flores. Tenía una madre que me abrazaba y creía en mí. Tenía un padre que no existía o que era una figura positiva. Me aferré a ese mundo como si fuera mi única esperanza. A pesar de su apoyo que me permitía respirar y evitar el colapso emocional, esa misma ayuda me distanciaba de la realidad. Cada día me sentía más extraña, más desconectada del mundo. Mis acciones se ejecutaban en automático, como si la vida que llevaba fuera la de otra niña, no la mía. Un día, sin embargo, algo sucedió que me hizo regresar a mi cuerpo con una fuerza desgarradora. Fue una tarde normal, mientras lavaba ropa en el patio. Un dolor punzante se apoderó de mi vientre y caí al suelo. Incapaz de moverme, grité, pero nadie acudió. Logré arrastrarme hasta la sombra, donde quedé doblada como una hoja seca. Cuando finalmente me encontraron, estaba pálida y con fiebre. Me llevaron a una partera, ya que mi madre rechazaba a los médicos y sus ideas. La mujer me examinó, me hizo preguntas. Luego, al notar el sangrado, susurró, «Esta niña ha perdido algo. Quizás ni siquiera lo sepa». Yo no comprendí o quizá no quise comprender, pero desde ese momento, me trataron de manera diferente, como si de pronto fuera una mujer,
pero no de las que gozaban de buena reputación. Como si hubiese traspasado una barrera intangible, la forma en que me veían cambió radicalmente. Ya no era la niña a la que cuidaban y protegían, ni tampoco la buscaban en las noches con preocupación. Una calma inusual se instaló en mi interior, pero era una paz envenenada, la de quien ha sido utilizada y luego abandonada. Me convertí en un ser fragmentado, una fuente de deshonra para mi familia. Mi madre evitaba mi mirada, mi abuela me trataba con indiferencia y las otras mujeres murmuraban a mis espaldas comentarios inaudibles para mí. Aunque mi cuerpo seguía vivo, mi espíritu se había apagado, y en ese vacío absoluto, algo comenzó a germinar lentamente. Era una semilla de rebeldía, minúscula al principio, pero de una firmeza inquebrantable. Comencé a leer con avidez, robando libros siempre que se presentaba la oportunidad, y escapándome a la biblioteca de la escuela. Allí descubrí la existencia de otras realidades, de otras mujeres, de diferentes maneras de vivir la vida. Me aferré con fuerza a esa posibilidad, a la esperanza de un futuro diferente. Aún no era el momento de escapar físicamente, pero algo dentro de mí estaba despertando. Fue entonces cuando comprendí mi situación, en ese punto intermedio entre el horror y la claridad. Comprendí con claridad que la responsabilidad no era mía, que la situación que vivía, por más habitual que fuera en el entorno familiar, no era en absoluto normal, y que yo, por derecho propio, no estaba destinada a soportar semejante sufrimiento. Entendí que el dolor transmitido de generación en generación podía ser erradicado, pero no a través del silencio. Un día hablaría, e incluso gritaría si fuera necesario, asegurándome de que mi historia no se extinguiera conmigo porque al final, incluso las flores que han sido pisoteadas pueden volver a florecer. Pensé que lo peor había quedado atrás, que no existía un abismo más profundo al cual caer, que después de ese sufrimiento, de ese sangrado emocional, de esas miradas llenas de desprecio, mi cuerpo había dejado de ser un campo de batalla, y así lo parecía, al menos temporalmente. Ya nadie entraba en mi habitación por las noches. Nadie se acercaba demasiado a mí. Nadie me pedía que me quedara sola en la cocina o que les llevara algo a sus habitaciones. Sin embargo, aquello no era libertad, sino una forma diferente de cautiverio. Había dejado de ser objeto de deseo para convertirme en un desecho, y lo sabía, lo percibía en la forma en que me miraban, con ese gesto de asco que intentaban disimular con pena. Algunas de las mujeres de la casa, incluso, habían dejado de dirigirme la palabra. Mi madre, con una voz apenas audible, como si le costara esfuerzo siquiera mencionar mi nombre, me daba instrucciones escuetas. Yo, como un espectro silencioso, me movía por los pasillos, casi sin dejar rastro, procurando no ser una molestia, no atraer miradas, no suscitar comentario alguno. Aunque el dolor físico persistía, ya no me quejaba. Me había habituado al malestar, a la pesadez constante en el bajo vientre, al frío que calaba los huesos, incluso cuando el sol brillaba con fuerza. Mis periodos menstruales eran irregulares, sangraba en momentos inesperados y sufría fuertes dolores de cabeza que me postraban en la cama durante días, pero nadie preguntaba qué me ocurría. Las mujeres solían atribuirlo a cambios propios de la edad, argumentando que el cuerpo femenino siempre se enfrentaba a sus propios desafíos. Aceptaba sus palabras sin protestar, no porque creyera que fuera normal, sino porque había aprendido que expresar mis sentimientos era inútil, que mis palabras se disipaban sin eco, como humo perdido en la inmensidad de los techos. Por eso, cuando mi padre regresó, no imaginé que la situación pudiera volverse aún peor. Para mí él era como una sombra distante, un hombre que se esfumó cuando yo era pequeña y que ahora regresaba envejecido, con la piel marcada por arrugas profundas y un aspecto demacrado. Sus ojos oscuros y penetrantes parecieron olerme la sangre desde el instante en que nos miramos. Ignoro el motivo de su retorno, nadie lo aclaró. Mi madre solo mencionó que necesitaba un lugar donde estar, pues se encontraba enfermo y sin recursos. Sin embargo, desde el momento en que lo vi, supe que venía para quedarse. Llegó con una maleta desvencijada, una mirada enigmática y una presencia opresiva que pronto comenzó a impregnar cada rincón de la casa.
No era un hombre hablador, se sentaba en el patio a fumar, observando el cielo con una expresión que denotaba un sufrimiento interno abrumador. Bastaron unos pocos días para que su silencio se transformara en una amenaza constante. Su mirada sobre mí cambió, ya no era la de un padre, sino la de algo más, algo que conocía demasiado bien y que me aterraba. A menudo me rozaba la espalda al cruzarme y me solicitaba cosas triviales, probablemente con la única intención de mantenerme cerca. Un día, mientras conversábamos, me comentó que me asemejaba a mi madre cuando era joven, pero la forma en que lo dijo, con un tono sutilmente lascivo y una mirada que me recorrió de arriba a abajo, me produjo una profunda sensación de asco y vulnerabilidad. Comprendí instantáneamente que el pasado que creía haber enterrado con tanto esfuerzo, el dolor que había intentado dejar atrás, estaba resurgiendo con fuerza. Al principio quise convencerme de que exageraba, que era mi propia historia, mi trauma acumulado, mi paranoia y las heridas emocionales aún abiertas, las que distorsionaban la realidad. Sin embargo, una noche escuché sus pasos en el pasillo, distintos a los habituales, arrastrados, lentos, pero con un ritmo que reconocí de manera instintiva, un ritmo que anticipaba la amenaza. Como tantas veces antes, me encerré en mi habitación, bloqueando la puerta con una silla, temblando bajo las sábanas, aterrorizada. Esta vez, sin embargo, no intentó forzar la entrada, simplemente se quedó fuera, en el silencio, respirando de manera pesada y entrecortada. Sentí su presencia opresiva y amenazante, como si su miedo hubiera impregnado cada rincón de la habitación, atravesándolo todo. Esa noche el sueño me fue esquivo. Al día siguiente, decidida a romper el silencio, intenté explicarle a mi madre mis temores. Le dije que sentía miedo, que no me sentía segura con él, que necesitaba protección. La respuesta de mi madre, una frase seca y tajante, aún arde en mi memoria: es tu padre. No digas estupideces. En ese momento supe que estaba completamente sola, que no tenía apoyo. A partir de ese día, su acoso, antes sutil y encubierto, se volvió cada vez más evidente y descarado, marcando el inicio de un periodo de terror constante. Acosada por comentarios sobre mi físico, chistes que me ofendían, gestos que me aterraban. Se sentaba demasiado cerca, susurraba en mi oído, me tomaba la mano con insistencia. Una vez me insinuó que las hijas también eran mujeres y que la menstruación no frenaba el deseo. Me sentí incapaz de reaccionar. Quise gritar, pero no emití sonido alguno. Solo me levanté y me refugié nuevamente. Los días transcurrieron de esa manera, yo esquivando cualquier contacto, con poco apetito y apenas durmiendo, pero él siempre encontraba la manera de acercarse. Hasta que una noche sucedió, irrumpió. No sé cómo forzó la puerta o si alguien la abrió, solo sé que lo vi entrar y comprendí que esta vez no habría salvación. Me quedé inmóvil, no grité, solo lloré en silencio, como había aprendido a hacer. Sentí su cuerpo, su peso, su aliento y supe que ya no quedaba nada de mí. Después de eso todo se transformó para siempre, no porque cesara, sino porque mi resistencia se había extinguido. Me convirtió en su propiedad. Me buscaba a su antojo. Él me obligaba a callar, amenazándome con revelar a todos que yo era la culpable, que yo lo provocaba. Una vez me advirtió que si hablaba, me encerrarían en un manicomio, argumentando que nadie creería a una niña trastornada. Yo le creí, que todo lo que había experimentado me había enseñado que la palabra de un hombre tenía más peso. Me convirtió en un objeto, algo que se utiliza y desecha. Algunas noches, cuando él no estaba, llegaba otro, uno de sus primos o el tío. Me usaban, me llevaban de una habitación a otra, como si no fuera una persona, como si ya no importara quién, solo que me quedara en silencio y cumpliera. Nadie decía nada. Las mujeres sabían, pero no intervenían. Algunas evitaban mi mirada, otras me susurraban insultos, como si todo fuera mi culpa. Era un infierno sin llamas, pero con un penetrante olor a descomposición. Empecé a escribir, era lo único que me quedaba. Robaba hojas sueltas, trozos de cuadernos, bolígrafos casi sin tinta.
Garabateaba palabras sin conexión, a veces solo mi nombre repetido, otras veces frases como, no estoy muerta, aún respiro, algún día me iré. Escondía estos mensajes en lugares secretos, entre los huecos de los ladrillos del patio, bajo tablas del suelo que se levantaban fácilmente, dentro de frascos de vidrio vacíos. Era mi manera de recordarme a mí misma que existía, que aún había una persona dentro de ese cuerpo maltratado, pero también sabía que me estaba rindiendo, que si no encontraba una forma de escapar, la niña que una vez fui se desvanecería por completo. Y lo más terrible de todo era que empecé a creer que esa era la realidad, que todas las casas eran así, que todas las niñas sufrían lo mismo. Esa fue la peor forma de violencia, hacerme pensar que el mundo era así de cruel y que la culpa era mía por no aceptarlo con resignación. A los 16 años mi cuerpo ya era el de una mujer, pero por dentro seguía siendo una niña lastimada, una sombra. Nadie me deseó un feliz cumpleaños. Nadie me abrazó. Mi madre me dio una blusa usada y me dijo que era hora de empezar a pensar en encontrar un esposo. Me reí por dentro. ¿Qué clase de hombre estaría interesado en alguien como yo? ¿Qué futuro podría forjar después de todo el sufrimiento que había vivido? Sin embargo, me mantuve en silencio, asintiendo con la cabeza como siempre hacía. Esa noche me encerré en mi habitación y escribí una única frase, me iré pronto. Y por primera vez creí en esas palabras. No fue una noche especial, ni un día señalado por alguna señal divina. Fue uno de esos amaneceres grises, donde el sol apenas se filtraba por las rendijas, como si también temiera asomarse. Me desperté con la misma sensación de siempre, el estómago revuelto, el cuerpo entumecido, el corazón latiendo con fuerza, como si intuyera que algo estaba a punto de suceder. Pero ya no tenía la energía para oponerme a nada. Me senté en el borde de la cama, observé mis pies descalzos sobre el suelo de tierra y respiré profundamente. Afuera se escuchaba el canto de los gallos y el sonido del agua que mi madre echaba a las plantas. Todo parecía normal, o al menos, lo que para nosotros se había convertido en rutina. Me vestí con la blusa más holgada que pude hallar, combinándola con una falda antigua que me llegaba hasta los tobillos, y salí de la casa con la intención de pasar desapercibida, como si fuera un fantasma más que habitaba allí. Ese día, lo que verdaderamente cambió no fue la terrible situación en sí, sino la forma en que yo la percibía. De pronto sentí que ya no podía tolerar ni un solo instante más la atmósfera opresiva de la casa, que el simple hecho de respirar ese aire me envenenaba, y que si no reaccionaba, me desvanecería por completo, no de forma repentina, sino de manera gradual, como una vela que se consume lentamente sin que nadie se percate. El día avanzó con una lentitud exasperante. Realicé las tareas domésticas habituales, limpié, cociné, recogí la ropa tendida, pero lo hacía todo como en un estado de trance, consciente de que algo en mi interior se estaba gestando. Al caer la noche, mi madre me ordenó acostarme temprano, como solía hacer cada vez que él se quedaba en casa, sabiendo lo que inevitablemente sucedería. Él llegaría después con su característico aroma a tabaco, su voz ronca y pastosa, y esa forma de respirar que me provocaba náuseas solo con anticiparla. Con temor en el pecho y el corazón latiendo con fuerza, me encerré en la habitación, arrastré la silla y la coloqué obstruyendo la puerta. Luego me senté en el suelo con la espalda apoyada en la fría pared y mis rodillas apretadas contra el pecho en un abrazo protector. Esta vez, la espera era insoportable, no deseaba su llegada, ni su contacto, ni ser la sombra que solía ser. Me levanté con las piernas entumecidas, abrí la puerta y salí. Caminé por el pasillo oscuro, guiada por la poca luz, hasta llegar a la cocina. Allí, tomé el cuchillo que usábamos para cortar verduras. Era pequeño y no estaba bien afilado, pero su peso, como una carga familiar, se sintió en mi mano, reconociendo el instante. Lo apreté con fuerza y me dirigí decidida hacia el dormitorio donde él dormía. No tenía la intención de quitarle la vida, ni siquiera un pensamiento claro, solo anhelaba ser vista, que supiera que el miedo, por fin, me abandonaba. Abrí la puerta de golpe, el ruido lo despertó.
Me observó con el cuchillo en mi mano, y por primera vez, vi el terror en sus ojos, un miedo genuino, no porque temiera por su vida, sino porque intuyó el cambio radical que se había operado en mí. Con la voz calmada pero con firmeza le advertí: si te atreves a acercarte a mí una vez más, no me importará morir, pero te hundiré esta hoja en el cuello. El silencio se apoderó del ambiente. Él permaneció inmóvil, igual que yo. Durante lo que parecieron eternos segundos, nos encaramos mirándonos fijamente como dos bestias atrapadas. Luego me giré bruscamente y salí de allí. Esa noche el sueño me era esquivo. Incapaz de confiar en dejar el cuchillo, lo mantuve cerca, sintiendo el temblor en mis manos, resultado del agotamiento, la angustia y esa extraña mezcla de desesperación y empoderamiento. Al día siguiente la mirada de mi madre se posó en mí, una expresión enigmática que no pude comprender, como si hubiera escuchado algo, como si supiera la verdad, pero decidiera permanecer en silencio. Él, por su parte, evitó mis ojos y mis palabras. Por la tarde, sin un solo comentario, abandonó la casa. Fue la última vez que lo vi. Nunca supe si fue el miedo o la vergüenza lo que lo impulsó a marcharse, pero se fue. Y con su partida, por primera vez, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio. Sin embargo, aquello no marcó el fin del infierno, sino una simple tregua, un breve descanso en un tormento interminable, porque aunque él se hubiera ido, la huella que dejó en mi interior permanecía, latente y amenazante. La repulsión, la culpa y el miedo me invadieron. Lo peor de todo fue comprender que mi madre no haría nada, que prefería una hija destruida antes que un escándalo. Me miraba como si yo fuera un espejo de sus propias frustraciones. En ese instante entendí que debía marcharme no huyendo, sino como la única oportunidad de comenzar a vivir de verdad. En los días siguientes empecé a empacar mis pocas pertenencias, un cambio de ropa, un cuaderno y un cuchillo. Me fui sin despedirme. Llegué a la carretera y abordé el primer camión que pasó. No tenía idea de mi destino, pero sabía que no podía quedarme ni un minuto más. Durante el viaje no lloré ni sentí temor, solo un vacío profundo que se extendía por todo mi pecho, pero también una pequeña chispa, delicada pero existente. Era la chispa de alguien que ha tocado fondo y empieza a buscar la luz. Sabía que la travesía sería ardua, que la vida en el exterior no me otorgaría favores, pero al mismo tiempo era consciente de haber tomado una decisión, un paso que nadie me había enseñado a dar, uno que se emprende en soledad, con las piernas flaqueando y el espíritu maltrecho, pero que se da porque no hay otra opción. Era el inicio, el auténtico comienzo. Aunque aún no lo comprendía, han transcurrido muchos años desde aquella noche, la noche en que partí con lo opuesto, un cuchillo oxidado en mi bolso y una furia tan intensa que me calentaba hasta los huesos. Me marché sin voltear, como alguien que huye de una vivienda en llamas, no por los objetos o las paredes, sino por todo lo que aquella casa ocultaba. No me llevé fotografías, ni cartas, ni recuerdos, solo el cuerpo que me quedaba magullado, pero aún con vida, y las escasas palabras que había aprendido a plasmar, como una prueba secreta de mi existencia. Y el camino no fue fácil. Después de pasar noches a la intemperie en estaciones de tren, sintiendo el estómago rugir por la falta de comida, y soportando insultos, acoso y amenazas de hombres que me veían como un blanco fácil por ser una mujer sola en la calle, mi interior se había transformado. Ya no era la misma, algo dentro de mí se había fortalecido. No era valentía, sino la determinación de sobrevivir. Aprendí a caminar con paso firme, a sostener la mirada y a evitar cualquier contacto físico no deseado. Para subsistir, realicé diversos trabajos precarios, limpié baños, cargué cajas pesadas y vendí dulces en la calle. Cambié mi nombre, corté mi cabello y creé una historia diferente para cada persona que me preguntaba, pues mi mayor temor era que descubrieran mi pasado, lo que había abandonado y quien me había llevado a ser lo que era. Con el tiempo una anciana me ofreció refugio en su casa a cambio de ayudarla con las tareas domésticas. Era una mujer de pocas palabras, pero no cruel. Vivía con una gata envejecida, una radio que siempre emitía música suave y un patio lleno de macetas agrietadas.
Allí, por primera vez en años, pude dormir sin el temor constante. Lentamente comencé a reconstruirme. Avancé en mi lectoescritura, corrigiendo mis errores y mejorando mi habilidad para sumar, dejando atrás la necesidad de usar los dedos. Disfrutaba de los noticieros y escuchaba a otras mujeres hablar en la televisión, imaginando una vida diferente para mí, una vida estable y libre de temor. Aunque los recuerdos, las pesadillas y los olores que me transportaban a aquel hogar de sufrimiento aún se presentaban, ya no me dominaban. Ya no me derrumbaban, simplemente me rozaban como olas antiguas que dejaban su espuma, pero no me arrastraban. Nunca más supe de mi madre. Me enteré por una vecina, años después, que enfermó y falleció sola, sin nadie que la cuidara. No la lloré abiertamente. Sentí un dolor profundo pero extraño, similar a la sensación que produce la ruptura de algo que ya estaba inherentemente roto. No sentí odio, solo comprendí su situación. Era una mujer como muchas otras, educada para soportar, para callar y para repetir el ciclo de maltrato que había sufrido. Yo rompí con esa tradición, aunque no sin consecuencias. A veces me pregunto qué habría ocurrido si ella me hubiera creído, si me hubiera abrazado en aquella ocasión en la cocina, si hubiera alzado la voz para protegerme. Es posible que mi vida hubiera tomado un rumbo diferente, pero ya no me detengo a pensar en esas posibilidades. Lo que sucedió, sucedió, y yo logré sobrevivir. No me considero fuerte y no me agrada que me llamen valiente. Simplemente hice lo posible por mantener la vida, tal como tantas otras personas que, como yo, han superado los 50. Ahora vivo sola. No tuve hijos no porque no los deseara, sino porque sentí que no podía traer a alguien a este mundo sin antes sanar mis heridas. Y la verdad es que nunca me recuperé del todo. Aprendí a vivir con la cicatriz, a curarla diariamente, a enfrentarla sin miedo, a no dejar que me definiera, pero tampoco a negarla. Es una parte esencial de mí, de mi historia. A veces, en lugar de escribir cuentos o novelas, escribo recuerdos, fragmentos, pedazos de aquella niña que fui, la niña que no pudo correr, la que no gritó, la que permaneció inmóvil mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Le escribo a esa niña para que sepa que no fue su culpa, para decirle que hizo lo mejor que pudo, que no fue débil, ni sucia, ni mala, que era solo una niña que merecía amor, ternura y cuidado. Hoy finalmente me siento lista para compartir esta historia, impulsada por la certeza de que existen otras mujeres que han vivido experiencias similares. Pienso en la niña que en este preciso instante podría estar encerrada en su habitación, consumida por el miedo y sin saber cómo pedir ayuda. Pienso en la mujer mayor como yo que ha guardado silencio durante décadas, creyendo que ya no tiene sentido hablar, pero si lo tiene, siempre lo tiene. La vergüenza no es nuestra, nunca lo fue. El silencio fue una trampa y ya no quiero seguir atrapada en él. Deseo que mi relato sirva para romper las cadenas del miedo y la culpa, para que otras mujeres se sientan inspiradas a contar su propia historia, para que ninguna niña más se vea obligada a empuñar un cuchillo en defensa propia contra aquellos que debieron protegerla. No busco venganza ni espero una justicia divina. Solo anhelo la verdad, la memoria y un poco de paz. Me tomó décadas comprender que sobrevivir no es suficiente, que es necesario sanar. Sé que sanar duele, pero es posible a través de las palabras, del apoyo de otras mujeres y de la verdad revelada, aunque la voz tiemble al decirlo. Aunque antes me sentía completamente sola y abandonada, ahora al saber que tú me escuchas, que te conmueves hasta sentir dolor en el pecho, y que algo en tu interior se quiebra al oírme, siento que mi soledad se ha disipado. Ya no estoy sola, ahora somos dos, y dos ya es una compañía valiosa. Dos unidos significan resistencia, una fuerza para seguir adelante. Dos juntos son la promesa de una nueva esperanza. M.